Mi cuñado me llamó a las 3:15 de la madrugada. Nunca me había llamado a esa hora. Ni siquiera cuando murió su padre. Lo cogí de inmediato porque algo dentro de mí supo que no era una equivocación. Dijo solo esto. Javi, ¿tú sabes que Clara está en Valencia desde ayer? Yo me quedé en silencio. Literal. El móvil en la oreja, la garganta seca, el pecho con una presión ridícula. No porque me sonara extraño que Clara estuviera en Valencia. Ella viajaba por trabajo. Pero porque Clara me había dicho que estaba en un retiro de coaching en Toledo. 3 días sin cobertura. Sin móvil. Sin reuniones. Sin oficina. Sin nadie. Esa era la historia oficial. Le pregunté por qué decía eso. Él me explicó que una amiga suya, que trabajaba en el Hotel SH Valencia Palace, los había visto entrar ayer por la tarde. Clara y un hombre. No un cliente. No un grupo. No una reunión. Solo los dos. Habían pedido suite con vistas al río. Habían bajado a cenar abrazados. A las 12 de la noche ella había pedido una botella de vino al cuarto. Y hoy, según la misma fuente, Clara salió sola a por algo al supermercado cercano y volvió como si no quisiera que nadie la viera. No le dije nada más a mi cuñado. Colgué y me quedé sentado en la cocina, con las luces apagadas. Clara había salido hacia ese supuesto retiro el viernes por la mañana, después de besarme en la mejilla con esa prisa de quien llega tarde al AVE. Llevaba una maleta pequeña, su mochila, y el pelo recogido como siempre que no quiere complicarse. Ni una sospecha, ni una duda. Lo planeó todo para que no pareciera nada. Encendí un cigarro. No fumo desde hace años, pero tenía una cajetilla en la alacena. La había dejado un amigo hace meses. Me ardió la garganta en la primera calada, pero no me importó. Solo pensaba en que Clara había mentido sin parpadear. Que llevaba más de 24 horas compartiendo habitación con otro tío y yo estaba aquí, en casa, calentándole la cama vacía como un gilipollas. Me quedé quieto durante casi una hora. No revisé su ordenador. No revisé sus cajones. No llamé al hotel. No monté un drama. Me limité a esperar. No sé a qué exactamente, pero necesitaba ver con mis propios ojos lo que estaba ocurriendo. Así que, a las 5:10 de la mañana, cogí mi cartera, las llaves del coche y conduje hasta Atocha. Compré un billete para Valencia sin pensarlo. El primer tren salía a las 6:20. Me tomé un café solo, amargo, en el bar de la estación mientras revisaba mentalmente cada conversación que había tenido con ella en los últimos 15 días. Todo encajaba. Todos los cabos sueltos. Cada no tengo batería, cada me quedo un rato más con mis compañeras, cada fin de semana raro en el que parecía más pendiente del teléfono que de mí. No fue un impulso. Fue como ir llenando un vaso que, sin que me diera cuenta, ya estaba rebosando. Llegué a Valencia poco antes de las 9. Cogí un taxi al hotel. Me bajé una calle antes y me senté en un banco de cara a la entrada principal. No tenía ningún plan. Solo quería verla. Verlos. Confirmar, con mis propios ojos, lo que ya sabía. A las 9:35, salieron. Iban cogidos de la mano. Él, unos 5 o 6 años mayor que ella, camisa remangada, gafas de sol caras. Ella, con su vestido azul, el que siempre decía que le daba suerte. El mismo que llevaba el día de nuestra boda en el juzgado, debajo del abrigo. Iba peinada como si no hubiera dormido apenas, pero sonriendo. Sonriendo como hacía tiempo no sonreía conmigo. Cuando pasaron frente a mí, no me vieron. Yo llevaba una gorra y gafas, y ellos iban hablando, distraídos, ajenos al mundo. No necesité más. Me levanté del banco,
giré por la esquina y me fui directo a buscar otro hotel. Reservé habitación para esa noche, no porque quisiera quedarme, sino porque necesitaba pensar. No podía volver a Madrid todavía. No con el estómago en llamas. Durante todo el día, no hice nada. Caminé por la ciudad sin mirar escaparates, sin dirección. Pasé por delante del Oceanographic, por el antiguo cauce del río. Me senté frente al mar durante horas, con la cara al sol, como si el calor fuera a limpiarme de algo. Pero no limpiaba nada. Todo seguía ahí. Ella, el otro. Las imágenes. La certeza. A las 6 de la tarde volví a la Sage Palace y me senté en la misma calle, escondido tras un kiosco cerrado. A las 7 salieron de nuevo. Esta vez, vestidos como para cenar fuera. Ella llevaba los labios rojos. Ese rojo que guardaba solo para ocasiones especiales. Él le tocaba la espalda con naturalidad. Como si fuera suya. Como si Clara no tuviera una vida entera conmigo a 300 kilómetros de allí. No aguanté más. Saqué el móvil, abrí la cámara y tomé 4 fotos rápidas. No me temblaba el pulso. Las guardé sin mirarlas y salí directo a la estación. Me monté en el primer tren de vuelta, sin cenar, sin hablar con nadie. Durante todo el viaje, no pensé en venganza, ni en odio, ni en gritarle. Pensé en la mentira. En la frialdad. En la planificación. No fue un error. No fue una noche. Fue todo un fin de semana. Fue una coreografía perfecta de ocultamiento. Con tiempo, con estrategia. Con desfachatez. Cuando llegué a casa, a las 12:20 de la noche, me duché. Lavé la ropa que llevaba. Me acosté. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí 8 horas seguidas. Lo que hice al día siguiente, eso es otra historia. Cuando Clara volvió a casa el domingo por la noche, ya pasaban las 10. Escuché las llaves entrar en la cerradura y apagué el televisor sin levantarme del sofá. Ella entró con su bolso al hombro y la maleta pequeña en la mano. Llevaba el pelo suelto, húmedo por la lluvia, y la cara con ese gesto neutro que usaba cuando venía cansada. Me miró con algo de sorpresa, como si no esperara verme despierto, aunque era evidente que sí, que sabía que esa noche habría conversación. Me saludó como si nada. Hola, ¿qué tal el finde? No dije nada. Solo la observé mientras colgaba el abrigo, mientras dejaba el bolso sobre la silla, mientras arrastraba la maleta por el pasillo hasta el dormitorio. Tardó unos minutos en volver. Esta vez, sin abrigo. Traía la expresión de alguien que intenta mantener el control antes de que el edificio se derrumbe. Le pedí que se sentara. No lo hizo. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, como si su cuerpo entendiera el peligro pero su cabeza aún no supiera cómo reaccionar. Le pregunté cómo había ido el retiro. Me dijo que bien, que muy intenso, que habían hecho muchos ejercicios de introspección, que estaba agotada pero contenta. Le pregunté si había estado en Toledo todo el tiempo. Dijo que sí. Le pregunté si había tenido contacto con alguien de la oficina. Me dijo que no, que había dejado el móvil en modo avión casi todo el fin de semana, que parte del proceso consistía en desconectar completamente. Le pregunté si me estaba diciendo la verdad. Me miró como si no entendiera. ¿Qué pasa? Me levanté, saqué el móvil del bolsillo del pantalón y abrí la galería. Seleccioné las fotos y se las tendí sin decir una palabra. Tardó exactamente 7 segundos en verlas todas. Ni uno más. Después bajó la mirada, respiró hondo, y dijo algo que en ese momento me pareció tan cínico que pensé que la iba a echar de casa sin dejarla explicarse. No es lo que parece. Ahí perdí el control. No le grité, pero mi voz se quebró en cada palabra. Le pregunté si creía que era idiota.
Si pensaba que no la conocía lo suficiente como para distinguir una sonrisa falsa de una auténtica. Si creía que después de 12 años juntos yo no iba a notar cuando estaba mintiendo. Si me estaba tomando por imbécil. Me escuchó sin interrumpirme, sin moverse, con la cara tensa y los dientes apretados. Le dije que sabía perfectamente dónde había estado, con quién, qué habitación había reservado, cuántas cenas habían compartido, cuántos besos había dado. Le dije que no hacía falta que me dijera nada más porque todo estaba claro. Que solo quería oírla decir la verdad. Nada más. Solo eso. Un sí o un no. Sin rodeos. Sin adornos. Sin explicaciones. Solo si me había engañado o no. Se sentó en la silla frente a mí y se quedó callada. El silencio fue largo y se me hizo eterno. Luego, sin levantar la voz, dijo que sí. Que llevaba 3 meses viendo a ese tipo. Que trabajaba en una consultora con la que su empresa colaboraba en varios proyectos. Que habían coincidido muchas veces en reuniones, que al principio solo hablaban de trabajo, que después empezaron a enviarse mensajes fuera del horario laboral, que después salieron a tomar algo, y que una cosa llevó a la otra. Dijo exactamente esa frase, una cosa llevó a la otra. Ahí fue cuando le pegué una patada a la mesa que casi la vuelco. Me levanté, di 2 pasos hacia la ventana, la abrí para que entrara aire porque sentía que me faltaba oxígeno. Tenía las manos temblando. Me giré y le pregunté si lo había traído a casa. Dijo que no. Le pregunté si se había acostado con él más de una vez. Dijo que sí. Le pregunté si lo amaba. No me contestó. Volví a sentarme. El silencio entre nosotros era tan denso que solo se oía el sonido del reloj en la cocina. Le pedí que me lo contara todo. Cada detalle. No por morbo, sino porque necesitaba entender que había fallado. Me dijo que todo empezó en una cena después de una reunión en Valencia, en junio. Que no fue planeado. Que ella se sintió escuchada, valorada, deseada. Que conmigo todo era rutina, que ya no hablábamos, que yo vivía absorbido por mis proyectos. Que se sentía invisible en casa. Que lo que pasó no fue premeditado, que simplemente ocurrió. Le pregunté por qué no lo había cortado. ¿Por qué no había venido a mí? ¿Por qué no me dijo que se sentía así? No supo qué responder. Solo dijo que no quiso hacerme daño. Que intentó alejarse. Que no pudo. Le dije que no pensara ni un segundo que esto era perdonable. Que lo que había hecho no tenía vuelta atrás. Que no era una simple traición sexual, sino una demolición total de la confianza. Que había elegido mentir, organizar viajes, esconder mensajes, planear encuentros. Que no fue un error. Fue una cadena de decisiones conscientes, deliberadas. Y que eso era lo que dolía. No el hecho en sí, sino todo lo que implicaba. Me levanté y le dije que tenía 10 minutos para recoger lo que necesitara y salir de casa. Me miró con los ojos abiertos, como si no esperara que actuara tan rápido. Intentó acercarse, me tocó el brazo, pero la aparté sin violencia. Solo le dije que no quería volver a verla, al menos no esa noche. Que no sabía qué iba a hacer después, pero que ahora mismo no quería compartir techo con ella. No gritó. No lloró. Solo bajó la mirada, se fue al dormitorio y se puso a recoger ropa en silencio. En 10 minutos salió con la misma maleta con la que había vuelto. Me dijo que iría a casa de su hermana. Le dije que hiciera lo que quisiera, pero que no me hablara en unos días. Cuando cerró la puerta detrás de ella, me quedé de pie en mitad del salón. No lloré. No rompí nada. No puse música melancólica. No llamé a nadie. Solo caminé hasta el baño, me lavé la cara y me miré al espejo durante casi media hora.
Quería ver si podía encontrar en mi expresión alguna pista de cómo había llegado hasta ahí. Pero no vi nada. Solo cansancio. Solo decepción. Y algo más profundo que eso. Algo que todavía no sabía cómo nombrar, pero que ya estaba arraigado. Algo que no iba a desaparecer con el tiempo ni con las explicaciones. Ese fue el principio del final. Lo que vino después no fue fácil. Pero no dejé que me destruyera. Los días siguientes fueron un terreno minado. No dormía más de 3 horas seguidas, pero tampoco me sentía cansado. No había tristeza ni lágrimas, solo una tensión constante que me mantenía alerta, como si todo mi cuerpo estuviera esperando una orden que aún no llegaba. Clara me escribió 2 veces el lunes, mensajes breves, neutros, como si buscara tantear el terreno sin provocarme. El primero decía que había llegado bien a casa de su hermana. El segundo, que necesitábamos hablar. No contesté ninguno. No porque no quisiera, sino porque entendí que responder era aceptar su versión de los hechos, era abrir una puerta que no pensaba volver a abrir sin que antes pagara por lo que había hecho. No hablo de violencia, ni de venganza romántica. Hablo de algo mucho más simple, equilibrio. Ella me había quitado la dignidad sin pestañear, así que mi única intención era devolvérselo todo, sin gritos, sin amenazas, sin ensuciarme las manos más de lo necesario, pero asegurándome de que sintiera en carne propia lo que significa perderlo todo sin entender en qué momento empezó a desmoronarse. El martes a primera hora fui a la oficina de mi abogado. Llevaba 15 años trabajando conmigo, un tipo frío, eficaz, que nunca hacía preguntas innecesarias. Le pedí que preparara una demanda de divorcio por infidelidad. Le di los nombres, las fechas, las pruebas. No le tembló la voz cuando me dijo que todo estaba en regla. Luego me preguntó si quería añadir cláusula de indemnización o reparto de bienes desigual. Le dije que sí. Que el piso era mío antes del matrimonio, que el coche también, y que las cuentas conjuntas estaban bajo mi control. No había hijos, ni deudas compartidas. Le pedí que lo tramitara todo sin aviso previo, que ella lo supiera cuando recibiera la notificación. Él asintió y me dijo que en 3 días estaría todo en marcha. Me fui de allí sin mirar atrás. Era el primer paso. Esa misma tarde cancelé las tarjetas adicionales, cambié las contraseñas de las cuentas bancarias y cerré la cuenta conjunta que habíamos usado para los gastos domésticos. No por despecho, sino porque era lógico, no iba a seguir financiando a alguien que me había mentido durante meses. Después entré en el correo electrónico de la empresa donde trabajaba Clara. Teníamos acceso compartido a algunos proyectos porque en varias ocasiones habíamos colaborado en temas legales y de diseño. Busqué su nombre en los archivos recientes y encontré correos que confirmaban lo que ya sabía. No solo había mentido sobre su viaje, sino que el hombre con el que me engañó había conseguido varios contratos a través de ella, saltándose procesos internos. Todo encajaba demasiado bien. Clara no solo me había traicionado como pareja, también había traicionado los principios que tanto defendía en su trabajo. Eso me dio una idea. Durante 3 noches seguidas recopilé todo lo necesario, fechas, documentos, intercambios de correos, facturas. No falsifiqué nada, no inventé pruebas, solo reuní lo que ya existía. Luego envié un informe completo, de manera anónima, al Departamento de Cumplimiento Ético de su empresa. No me tembló la mano. Sabía que eso podía costarle su puesto, pero también sabía que ella habría hecho lo mismo si se tratara de salvar su reputación. La diferencia era que yo no lo hacía por odio. Lo hacía porque entendía que una persona que se permite destruir a quien tiene al lado también es capaz de manipular cualquier cosa con tal de mantener una apariencia. El jueves por la mañana recibí su llamada. No la cogí. Luego insistió con mensajes. Por favor, Javi, necesito hablar contigo. No hagas nada sin hablar conmigo.
Te juro que estoy arrepentida. No contesté. A mediodía me escribió su hermana. Clara está destrozada, al menos escúchala. Tampoco respondí. Tenía claro que cualquier conversación en ese momento sería una trampa emocional. Lo único que debía hacer era mantenerme firme hasta que todo el proceso estuviera cerrado. Por dentro estaba sereno, no feliz, pero con una claridad que no recordaba haber tenido en años. No quería reconciliación ni explicaciones. Quería justicia. No la de los tribunales, sino la que uno mismo aplica cuando ha sido humillado. El viernes, a las 10 de la mañana, me llamó mi abogado. Me dijo que Clara había recibido la notificación y que su reacción había sido inmediata. Había ido directamente al bufete a intentar hablar con él, alegando que todo era un malentendido, que se sentía traicionada por mi actitud, que quería reunirse conmigo. Él, fiel a su estilo, se limitó a informarle que cualquier contacto debía pasar por los cauces legales. A las 2 de la tarde, sonó el timbre de casa. Era ella. No la esperaba tan pronto, pero tampoco me sorprendió. Abrí la puerta sin decir palabra. Llevaba ojeras, el pelo sin arreglar y una chaqueta que no le había visto antes, probablemente prestada. Entró sin pedir permiso y se quedó en el salón, de pie, sin saber qué hacer con las manos. Me pidió que la escuchara. Asentí, pero no hablé. Quería que se vaciara. Que dijera todo lo que tenía que decir, sin interrumpirla. Me contó que la habían suspendido temporalmente del trabajo mientras investigaban el tema del conflicto de intereses. Que no entendía cómo se había sabido. Que el hombre con el que me engañó la había dejado de ver esa misma semana, según ella, para no complicarle más la vida. Dijo que se sentía perdida, que había cometido un error, que quería arreglarlo, que aún me amaba. No levanté la vista ni una sola vez durante todo su discurso. Cuando terminó, le pregunté si había terminado. Me dijo que sí. Entonces me levanté, fui al escritorio y le entregué un sobre. Dentro estaban copias de las fotos, los correos y la carta de su empresa con la suspensión. Le dije que todo eso era su vida actual. Que yo ya no formaba parte de ella. Que no la odiaba, pero que la historia se había terminado. Que lo único que me quedaba era recuperar el respeto por mí mismo, y que eso empezaba por borrar todo lo que tuviera su nombre. Ella empezó a llorar. No de forma exagerada, sino con ese llanto contenido que parece más físico que emocional. Dijo que nunca pensó que yo sería capaz de actuar así, que me había imaginado distinto, más blando, más dispuesto a perdonar. Le respondí que precisamente por eso me había engañado, porque siempre creyó que no me defendería. Le dije que esa imagen se había terminado. Que el hombre que conoció ya no existía. Que ahora solo quedaba uno que había aprendido de golpe lo que cuesta confiar y lo fácil que es destruir algo que se construyó durante años. Le pedí que se marchara. No grité, no la insulté. Solo lo dije una vez, y ella entendió que no había vuelta atrás. Recogió el sobre, se lo metió en el bolso y se fue sin mirar atrás. Cerré la puerta y sentí una calma seca, sin alivio, sin satisfacción, pero limpia. Por primera vez en muchos meses, la casa parecía tener silencio real. Durante el fin de semana siguiente me dediqué a cerrar los últimos cabos. Llamé a los amigos en común para decirles que Clara y yo nos habíamos separado, sin dar detalles. La mayoría no preguntó. Los que insistieron, recibieron la misma respuesta, que no había nada más que hablar. Luego fui al trastero y saqué las cajas donde guardábamos fotos, recuerdos, cartas. No las rompí ni las tiré. Las guardé en el maletero y las llevé al piso de mis padres en Toledo, donde las dejé en una habitación vacía. No necesitaba deshacerme del pasado, solo apartarlo del presente. El domingo por la noche, cuando regresé, me encontré un sobre bajo la puerta. Era una carta de Clara. No la abrí.
La guardé en un cajón del escritorio. No porque me quedara curiosidad, sino porque sabía que cualquier cosa que dijera ya no podía cambiar nada. Esa semana fue la primera en la que volví a dormir bien. No soñaba con ella, no repasaba los detalles, no sentía ese vacío en el estómago. Simplemente dormía. Y cada mañana, al levantarme, me repetía la misma frase mentalmente: ya está hecho. No para convencerme, sino para recordarme que lo importante no era lo que había perdido, sino lo que había recuperado, el control. Clara perdió el trabajo 3 semanas después. Me lo contó su hermana en un mensaje corto, sin reproches. No respondí. No sentí compasión, tampoco orgullo. Solo indiferencia. El daño ya estaba hecho, y cada uno cargaba con lo suyo. Pasaron casi 3 meses desde la última vez que la vi. En ese tiempo me acostumbré a una rutina nueva, sin interrupciones, sin llamadas inesperadas ni discusiones por cosas absurdas. Trabajaba mucho, dormía poco, comía a cualquier hora, pero me sentía estable. Había vendido el coche que compartíamos, había cambiado las cerraduras y había empezado a reorganizar la casa como si fuera otra persona la que vivía allí. No lo hacía para olvidar, sino porque era lo único que podía controlar. Clara no volvió a escribir durante semanas. Su silencio me resultó extraño, no por falta de costumbre, sino porque la conocía demasiado bien y sabía que su ausencia no significaba rendición. Ella no era de las que se marchaban sin dejar una última palabra, y tenía claro que tarde o temprano aparecería, porque necesitaba cerrar todo a su manera, como si todavía tuviera derecho a explicarse. Y ese momento llegó una tarde de viernes, a las 7:30, cuando sonó el timbre y vi su nombre en la pantalla del portero. No la esperaba, pero abrí. No por debilidad, sino por curiosidad. Habían pasado suficientes semanas como para que ya no me temblara el pulso. Cuando subió y la vi de pie en el pasillo, me sorprendió su aspecto. Había bajado de peso, tenía el rostro tenso, sin maquillaje, el pelo recogido de cualquier forma. Traía una carpeta bajo el brazo y un bolso pequeño. No sonrió ni intentó abrazarme. Solo dijo que necesitaba hablar conmigo. Le respondí que tenía 10 minutos. Entró despacio, miró el salón como si no lo reconociera. Había cambiado la disposición de los muebles, y eso pareció afectarle más de lo que imaginaba. Se sentó en la esquina del sofá, sin quitarse el abrigo, y apoyó la carpeta sobre las rodillas. Yo me quedé de pie frente a ella, con los brazos cruzados. No me ofreció ninguna excusa al principio, solo respiró hondo y empezó a hablar con una voz más baja que de costumbre. Dijo que sabía que no tenía derecho a pedirme nada, que entendía la decisión del divorcio, pero que necesitaba aclarar algunas cosas. No la interrumpí. Me contó que había perdido el trabajo definitivamente. Que la investigación interna confirmó los conflictos de interés y que la empresa había decidido prescindir de ella. Dijo que no había vuelto a saber nada del otro hombre desde entonces. Que él había negado cualquier implicación y se había limitado a borrar su número de teléfono. Lo dijo sin dramatismo, casi como si estuviera leyendo un informe sobre su propia caída. Luego me miró y dijo que desde entonces había empezado a ir a terapia, que había intentado analizar por qué había hecho lo que hizo, y que no esperaba mi perdón, pero que necesitaba que al menos entendiera que no fue un juego. Le pregunté qué era entonces. Me miró fijamente y respondió que fue una mezcla de cobardía, vacío y orgullo. Dijo que llevaba tiempo sintiéndose desplazada, que cada vez hablábamos menos, que yo estaba siempre metido en mi trabajo y que ella empezó a buscar fuera lo que ya no encontraba dentro. Le dije que esa explicación no era nueva, que no era la primera persona en el mundo que se siente sola en pareja, y que la diferencia está en cómo cada uno gestiona ese vacío. Que yo también me había sentido distante muchas veces, pero nunca me fui a buscar sustitutos. Se quedó callada unos segundos, luego dijo que tenía razón.
Me habló de las noches posteriores a la ruptura, de cómo se despertaba cada madrugada pensando que me oía en la cocina, de cómo había intentado escribir cartas que nunca envió. Me enseñó una de ellas, la tenía en la carpeta. No la abrí. Le dije que no necesitaba leer nada. Que las palabras llegaban siempre tarde cuando los hechos ya habían destruido lo esencial. Ella bajó la mirada y dijo que lo sabía, pero que no buscaba reconciliación. Lo repitió 2 veces, como si quisiera convencerme a mí y a sí misma al mismo tiempo. Dijo que solo quería cerrar el círculo, que no soportaba la idea de que la última imagen que yo tuviera de ella fuera la de una mujer llorando en la puerta con una maleta en la mano. Le dije que eso no dependía de ella, que cada uno elige cómo quiere ser recordado y que ella ya había elegido su forma el día que se fue a Valencia. El silencio se instaló entre nosotros de nuevo. Ella miraba el suelo, yo miraba la mesa. Podía oír su respiración acelerada, como si contuviera algo que no sabía cómo soltar. De pronto levantó la vista y me preguntó si alguna vez podría perdonarla. No contesté de inmediato. No porque dudara, sino porque buscaba la forma más honesta de responder. Le dije que perdonar no era lo mismo que volver a confiar. Que no la odiaba, que no deseaba su mal, que incluso podía entender ciertos motivos humanos detrás de sus decisiones, pero que eso no significaba que pudiera olvidar. Le expliqué que el perdón, cuando llega, no sirve para reconstruir, solo para dejar de arrastrar peso. Y que en mi caso, lo único que había conseguido en esos meses era no pensar en ella cada día. Eso ya era suficiente. Ella sintió despacio, como quien escucha una sentencia que ya conoce. Después me pidió que al menos la escuchara una última vez, que quería explicarme cómo se sintió el día que recibió la notificación del divorcio. Dijo que fue como si alguien la hubiera arrancado de su propia vida sin previo aviso, que no entendió cómo pude actuar con tanta frialdad. Le respondí que la frialdad no era falta de sentimientos, sino el resultado de demasiados meses tragando mentiras. Que cuando una persona miente tanto, llega un momento en que ya no provoca rabia, sino agotamiento. Me miró en silencio, con los ojos húmedos pero sin lágrimas. Dijo que había repasado cada momento de nuestra relación buscando en qué punto se rompió todo, y que había llegado a la conclusión de que ninguno de los dos supo detener el deterioro a tiempo. Le dije que eso era cierto, pero que la diferencia estaba en que yo no crucé ninguna línea. Que los errores compartidos no justifican una traición. Pasaron varios minutos sin hablar. Se quitó el abrigo, apoyó los codos en las rodillas y se tapó la cara con las manos. Dijo que lo único que quería era que le dijera que, de algún modo, había significado algo para mí. No respondí enseguida. La observé un rato, y recordé cada etapa de nuestra vida juntos, no con nostalgia, sino con una especie de distancia objetiva. Le dije que sí, que por supuesto había significado algo. Que nadie comparte tantos años con alguien sin que eso deje huella. Pero también le aclaré que una cosa es lo que fue y otra lo que es. Que la versión de Clara que amé ya no existía, que había muerto el día que decidió mentirme. Ella sintió y se levantó despacio. Dijo que entendía, que no iba a insistir más, pero que necesitaba darme algo. Sacó un sobre de la carpeta y lo dejó sobre la mesa. Dijo que era la escritura del piso que habíamos comprado juntos, que renunciaba legalmente a cualquier derecho sobre él. También había un documento firmado por su abogado confirmando la renuncia. Le pregunté por qué lo hacía. Dijo que era su forma de asumir consecuencias, que no quería nada que la uniera a mí por obligación. Cuando se fue, no la acompañé a la puerta. Solo escuché cómo la cerradura se ajustaba detrás de ella. Me quedé mirando el sobre durante un rato, sin abrirlo. No me emocionó ni me alivió. Era un gesto correcto, lógico, pero no reparaba nada. Aún así, era el final que necesitábamos. Lo entendí en ese momento, cuando el silencio volvió a llenar la casa sin peso.
La última conversación había sido distinta de lo que esperaba, menos hostil, más humana, pero también definitiva. Esa noche no dormí mal. Me quedé despierto hasta tarde, no pensando en lo que perdí, sino en lo que aprendí a no tolerar nunca más. Cuando amaneció, abrí el sobre, guardé los documentos en una carpeta nueva y la etiqueté con la fecha. Después salí a la calle sin rumbo fijo. No porque buscara consuelo, sino porque por primera vez en mucho tiempo no sentía necesidad de escapar de nada. Después de aquella última conversación, todo se redujo a una rutina que, al principio, solo servía para tapar huecos, pero que con los días empezó a tomar forma propia. Me levantaba temprano, desayunaba siempre lo mismo, abría el ordenador, respondía correos, trabajaba en proyectos pendientes y llenaba las horas sin pausa. No había espacio para el desorden ni para los recuerdos. No escuchaba música, no veía series, no salía por salir. Cada día era un bloque funcional que empezaba y terminaba sin matices. Y me servía. No para sentirme mejor, sino para no sentir nada, que era lo que más necesitaba. Durante un tiempo me limité a eso, funcionar. Sin culpas, sin dramas, sin necesidad de explicar nada a nadie. Rechacé invitaciones, apagué notificaciones, evité conversaciones largas con conocidos. Algunos insistieron con frases previsibles, con consejos vacíos que yo esquivaba con frases cortas y educación forzada. No necesitaba ayuda, necesitaba espacio. Y lo defendí como si fuera el único recurso que me quedaba. Pasadas unas semanas, empecé a notar que ya no pensaba en ella todos los días. No porque la hubiera superado, sino porque mi cerebro había aprendido a clasificar los pensamientos como si fueran archivos. Cuando alguna imagen aparecía, una cena, una risa, una escena cualquiera de las que habíamos vivido durante años, la colocaba de inmediato en una categoría mental de cosas irrelevantes. No me aferraba a los recuerdos, no los analizaba. Simplemente los dejaba pasar como si fueran de otra persona. Era una forma de protección que me funcionaba, aunque me convirtiera en alguien frío. Me di cuenta de que no era tristeza lo que dominaba esos días, sino una especie de cansancio estructural que no tenía que ver con el cuerpo ni con el sueño. Era una fatiga acumulada por haber sostenido una relación durante demasiado tiempo sin darme cuenta de que la otra parte ya se había desconectado hacía mucho. Empecé a ir al gimnasio, no por salud, sino por necesidad de movimiento. Corría sin mirar el tiempo, sudaba hasta quedar vacío. No hablaba con nadie. No me interesaba la socialización. Solo necesitaba ocupar el cuerpo para que la cabeza no ganara terreno. También empecé a cocinar, aunque sin demasiada elaboración. Me acostumbré al silencio como quien se acostumbra a vivir con menos luz, no se disfruta, pero se acepta. Poco a poco, algunas cosas empezaron a cambiar. Volvía del gimnasio y no pensaba en si Clara estaría en casa o no. Me sentaba a comer sin mirar 2 platos sobre la mesa. Me acostaba sin esperar que el otro lado de la cama estuviera ocupado. Y lo más importante, dejé de mirar el móvil esperando su nombre. Porque durante mucho tiempo, aunque no lo admitiera, cada notificación me generaba una tensión automática. Como si en el fondo esperara que ella volviera con algo nuevo, algo que rompiera el guión, algo que me hiciera dudar. Pero no pasó. Y con el tiempo, ese reflejo también desapareció. Un día cualquiera, abrí una carpeta vieja en el disco externo y encontré un video. Era de unas vacaciones en Menorca, 3 años atrás. Aparecíamos los dos, hablando con un camarero que no entendía de qué nos reíamos. Clara me miraba con esa sonrisa que, durante años, creí solo mía. Vi el video entero sin pestañear, sin rebobinar. No me moví durante 5 minutos. Cuando terminó, no sentí nostalgia, ni odio, ni tristeza. Lo cerré, lo eliminé y seguí con lo que estaba haciendo. Fue ahí cuando entendí que algo se había roto del todo, pero que no me dolía.
que ya no necesitaba reconstruir nada. No había ningún plan pendiente, ninguna conversación por tener. Y eso, lejos de vaciarme, me dio cierta tranquilidad. No era felicidad. No era alivio. Pero era algo nuevo. Volví a salir con amigos, primero por compromiso, después por inercia. Me preguntaban poco, lo cual agradecí. A los que sabían detalles no les ofrecí más, y a los que no sabían nada les bastó con la palabra divorcio para cambiar de tema. Una noche, después de una cena, uno de ellos, Luis, que me conocía desde la universidad, me dijo algo que se me quedó grabado. Parece que te estás convirtiendo en alguien que no tolera ninguna mentira, ni siquiera las pequeñas. No supe si lo decía como crítica o como observación. Le respondí que las mentiras pequeñas son las que preparan el terreno para las grandes, y que no pensaba volver a ignorar ni una sola. Él se encogió de hombros, cambió de tema y seguimos bebiendo. Pero yo me quedé pensando en eso varios días. Porque era cierto. Algo dentro de mí se había endurecido, no por elección, sino por necesidad. Empecé a notar que ya no buscaba volver a estar con nadie. No por falta de deseo, sino porque me costaba imaginarme en un escenario donde tuviera que confiar otra vez desde cero. La idea de abrirle la puerta a alguien, de volver a explicar quién soy, cómo funciono, qué me gusta y qué no, me resultaba agotadora. No había cerrado la puerta al amor, pero sí a la ilusión tonta de que alguien te va a cuidar solo porque dice que te quiere. Empecé a valorar más la autonomía, el orden, la previsibilidad. No me hacía falta que nadie me preguntara cómo estaba. Me bastaba con saber que podía levantarme y acostarme sin que nadie me jodiera la paz. Una tarde de sábado, salí a caminar por el Retiro. Había mucha gente, era uno de esos días donde todo parece demasiado normal. Familias, parejas, músicos callejeros. Vi a una mujer que me recordó vagamente a Clara, no por su cara, sino por la forma en que hablaba con su pareja. Se reía mientras le sostenía la mano. Me detuve un momento, sin saber por qué. Luego seguí caminando. No sentí celos, ni tristeza, ni rencor. Me pareció simplemente una escena que no me pertenecía. Ya no me veía dentro de ella, ya no sentía que me faltaba algo. Me fui a casa, abrí una cerveza y me puse a responder unos correos pendientes. Y mientras escribía, me di cuenta de que era la primera vez en meses que no había pensado en Clara durante todo el día. Y no lo celebré, ni lo compartí con nadie. Solo lo anoté mentalmente como un dato, como una señal de que la reconstrucción no siempre tiene un punto claro de partida, pero sí se puede medir por pequeños logros que solo uno reconoce. No hubo un momento de epifanía. No me desperté un día sintiéndome libre. No sentí que había cerrado un ciclo con grandeza ni que salía fortalecido de una experiencia que casi me revienta por dentro. Simplemente entendí que ya no estaba esperando nada. No esperaba respuestas, no esperaba disculpas, no esperaba una revancha emocional. Y eso, sin ser heroico, era más de lo que podía pedir. Empecé a ver el futuro sin necesidad de que tuviera forma. No había un plan concreto, ni una nueva pareja, ni un cambio radical de ciudad o trabajo. Solo la sensación de que lo peor ya había pasado, y de que si volvía a pasar algo malo, al menos ya sabía cómo responder. La última vez que escuché su nombre fue en una conversación entre conocidos. Alguien la mencionó de paso, sin saber el pasado entre nosotros. No interrumpí, no aclaré nada, no añadí detalles. Dejé que la conversación siguiera como si no tuviera nada que ver conmigo. Y en ese momento supe que, efectivamente, ya no tenía. Ella era una historia que había dejado de estar en curso. Una línea cerrada. Y eso, para mí, era más valioso que cualquier final perfecto. Han pasado ya casi 11 meses desde que todo terminó y, aunque el calendario siga avanzando,
hay días que siguen viniendo con la misma intensidad de los primeros. No en forma de dolor, ni con ganas de volver atrás, sino como recordatorio de hasta dónde pueden llegar las cosas cuando uno confía con los ojos cerrados y deja de mirar los detalles. He pensado muchas veces en que aprendí de todo esto, y siempre vuelvo al mismo punto: no fue una lección bonita, no me dejó una versión mejorada de mí, no me empujó a ser más fuerte ni a valorar más la vida. Me dejó más simple, más concreto, más escéptico. Aprendí que uno puede vivir con una persona durante años sin conocer su capacidad de traicionar, que no hay señales infalibles, que los gestos diarios no garantizan nada y que la fidelidad no es una cuestión de amor, sino de decisiones. Aprendí que los límites hay que ponerlos en voz alta, sin esperar que el otro los adivine, porque si algo quedó claro es que el silencio solo favorece al que miente. Hubo momentos en los que estuve a punto de romper mi propio código y escribirle. No por nostalgia, sino por una necesidad estúpida de entender cosas que ya estaban entendidas. Me pasaba sobre todo por la noche, cuando todo está en calma y uno cree que tiene el control de sus emociones, pero aparece una frase, una foto vieja, un recuerdo puntual y lo cambia todo durante unos minutos. Pero cada vez que abría el chat, lo cerraba sin escribir nada. Porque entendí que no tenía sentido buscar explicaciones en quien ya mostró todo lo que tenía que mostrar. Ella no iba a darme otra versión más real, ni a descubrir una parte oculta que me ofreciera consuelo. Lo que hizo, lo hizo sabiendo perfectamente las consecuencias, y cada vez que intentó justificarlo solo logró empeorarlo. Y si yo volvía a buscar respuestas ahí, el problema ya no era ella, era yo. Empecé a tomar decisiones pequeñas pero simbólicas. Vendí el colchón que compartimos, aunque estaba en buen estado. Cambié las sábanas, las toallas, los vasos. Regalé los libros que compramos juntos, incluso aquellos que me gustaban. No por rencor, sino por necesidad de vaciar espacios que no tenían sentido. Hice una lista con los lugares donde más habíamos estado y, uno por uno, fui evitándolos. No porque dolieran, sino porque no me aportaban nada. Me acostumbré a no celebrar aniversarios, a no contar los días desde que firmamos el divorcio, a no marcar fechas. Cada número se volvió irrelevante. Lo que importaba era que, cada mañana, podía decidir qué hacer sin tener que pensar en nadie más. A veces, me cruzo con personas que me preguntan si he pensado en volver a empezar con otra pareja. Les contesto que no lo descarto, pero que no tengo prisa. No es miedo, es fatiga. Volver a abrirse, volver a explicar, volver a confiar, son procesos que ya no me parecen naturales, sino pesados. Entiendo que no todos son iguales, que no todas las personas traicionan, pero eso no cambia lo vivido. Lo que me pasó me enseñó a no idealizar, a no dar nada por hecho, a no entregarme sin condiciones. Y aunque eso me vuelva más difícil, también me vuelve más consciente. Prefiero la distancia a la decepción. He pensado también en lo que ella hará con su vida, si seguirá en la ciudad, si rehizo su carrera, si está con alguien. No porque me importe, sino porque es imposible borrar del todo a alguien con quien compartiste tanto. Pero esas ideas duran poco. No me duelen. No me despiertan interés real. Son como datos que el cerebro aún almacena, pero que ya no tienen utilidad. No tengo odio, ni rencor, ni ganas de hacer daño. Solo me importa que no vuelva a formar parte de mi entorno. No le deseo mal, pero tampoco le deseo nada. No hay espacio para ella en mi presente. Hay momentos en los que me sorprendo pensando en lo fácil que es para algunas personas destruir una historia entera sin que les tiemble la voz. Lo pienso cuando veo parejas en restaurantes, cuando escucho conversaciones ajenas, cuando amigos me cuentan sus problemas con sus novias o esposas. Y me doy cuenta de que ya no doy consejos, porque no tengo ninguno que ofrecer. Solo digo lo que hice, lo que no volvería a permitir, lo que descubrí demasiado tarde. Algunos me escuchan, otros me miran como si exagerara.
Pero no me importa. Cada uno aprende a su ritmo. Una tarde recibí un mensaje de su hermana. Me preguntó si podía recoger una caja con cosas de Clara que todavía estaba en casa de sus padres. Le respondí que sí, que podía pasar cuando quisiera. No pregunté qué cosas eran, ni quise ver el contenido. Lo único que pedí fue que no me las trajera en persona. No quería volver a ver ninguna cara conocida de esa historia. Me dejó la caja con el portero. Nunca la abrí. La guardé en el trastero, en una estantería que no uso. Y ahí se quedó. No sé si algún día la tiraré, pero por ahora no ocupa lugar en mi vida. Está ahí como testimonio físico de algo que ya no está vivo. Lo que vino después fue simple. Volví a viajar solo. Fui a Málaga un fin de semana, a Bilbao otro. No hice nada especial, no busqué experiencias nuevas, no traté de llenar vacíos. Solo caminé por calles distintas, comí en sitios tranquilos, y me dejé estar. Entendí que no necesito emociones intensas para sentir que estoy avanzando. Me basta con no repetir errores, con no fingir que todo va bien cuando algo empieza a romperse. Ya no me interesa mantener relaciones por costumbre, ni por miedo a estar solo. Estar solo no es agradable todo el tiempo, pero es muchísimo más soportable que vivir en una mentira. No sé si algún día escribiré sobre esto más allá de contártelo ahora. No por vergüenza, sino porque no siento que tenga nada que aportar al mundo como historia. Lo que pasó me cambió, sí, pero no me convirtió en un héroe ni en una víctima ejemplar. No salí de esto más sabio ni más fuerte. Salí diferente, y con eso me basta. Aprendí a cerrar puertas, a identificar señales, a no justificar lo que no tiene justificación. Y sobre todo, aprendí que cuando alguien te dice que te quiere pero sus actos dicen lo contrario, lo que hay que creer son los actos. Ahora vivo solo, sin ruidos innecesarios. Mis días son iguales en muchas cosas, pero distintos en algo esencial, ya no dependen de nadie. No espero explicaciones, no doy segundas oportunidades, no tengo cuentas pendientes con el pasado. Lo que fue, fue. Lo que venga, no lo sé, pero no lo recibo con miedo. Solo con cuidado. Porque una vez que has vivido algo así, lo único que te importa es que no se repita. Y si algún día aparece alguien que me haga dudar de nuevo, no será como antes. Porque ahora, al mínimo indicio, me iré. Sin escándalo, sin drama, sin discursos. Me iré porque ya aprendí lo que cuesta quedarse demasiado tiempo en un sitio donde ya no te respetan.